Miramos también a Oriente Medio, pendientes de nuevas escaladas, nuevas tensiones después de el ataque atribuido a Hezbollah del pasado sábado. Netanyahu hablaba hace apenas unos minutos, decía que no lo podía dejar pasar, que va a haber una respuesta contundente, y también ha habido una respuesta precisamente muy contundente por parte de Erdogan, el presidente turco, que hablaba de más o menos invadir Israel. Adrián, pues esto te quiero preguntar, vemos cada vez más tensión en Oriente Medio, más frentes, más países enfrentados. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Porque ya muchos hablan de una guerra total. Bueno, sí, la verdad es que estamos en un momento ciertamente preocupante, ¿no? En principio, estas declaraciones de Erdogan, teniendo en cuenta lo que ha sucedido hasta el momento en situaciones similares, no habría que darles demasiada importancia y pensar que estamos estrictamente en un juego de imagen por parte del presidente turco con respecto a su propia opinión pública, ¿no? Pero la verdad es que estamos en una situación límite en la que no se puede descartar nada, ¿no? En una situación límite, yo creo que claramente en los últimos días y semanas se ha definido a partir de esta visita de Netanyahu a Estados Unidos. Una visita en la que todo parece indicar que Netanyahu fue, no sé si a impedir o a comprometer el visto bueno de Estados Unidos a una operación en Líbano o incluso con el riesgo de que sea una operación contra Siria, ¿no? ¿Y por qué ahora? Pues precisamente porque con el inicio de la campaña electoral es el momento en el que Israel, que, bueno, como todos sabemos, tiene un poder fáctico, un peso fáctico muy fuerte en Estados Unidos, pues de alguna forma les ha dicho a republicanos y demócratas: este es el momento en el que os tenéis que comprometer y me tenéis que decir ok a esta operación que queremos poner en marcha. Porque si no, ya sabéis que tenemos dos medios. Uno son los medios de comunicación y otro son la financiación de las campañas, que en buena parte, no son evidentemente los únicos, pero en buena parte están en nuestras manos. Y lo consiguió. Es decir, esta acogida del Congreso de Estados Unidos, que no es la primera vez, pero que desde el punto de vista no solo de la opinión pública mundial, sino de la propia opinión pública de Estados Unidos, es absolutamente ridícula. Que en esta situación se aplaudiera de esa forma tan unívoca y tan disparatada, digamos, a Netanyahu, solo obedece a una situación de real sumisión de la clase política estadounidense, que en este momento, precisamente justo antes de las elecciones, Netanyahu ha ido a dejar claro que esa sumisión existe y que a cambio exige el apoyo a estas operaciones. Entonces, no es casual que justo en ese momento se produzca este bombardeo en el Golán, que, bueno, como siempre, pues mientras no conozcamos los detalles no se pueden dar más interpretaciones. Hezbollah ha negado que fueran ellos, pero evidentemente el beneficiario es el beneficiario. Hezbollah no ha atacado objetivos civiles hasta ahora. De pronto hay un ataque contra objetivos civiles justo en el momento en el que Israel ya tenía predefinido que le estaba pensando en una operación contra el Líbano, casualmente, ¿no? Bueno, pero efectivamente todo parece indicar que Israel se va a lanzar a una operación de este tipo. Pero claro, es una situación que hasta ahora ha intentado constantemente, es decir, le están yendo mal las cosas en el frente actual, en ese multifrente en el que está peleando, y lleva constantemente, ya desde hace años, pero especialmente desde octubre, intentando una escalada. El punto, yo diría, más claro y más notorio de ese intentos de escalada fue el bombardeo del consulado iraní en Siria, que no tenía claramente ningún objetivo militar. El único objetivo que tenía era intentar provocar a Irán a una escalada. Hasta ahora no lo han conseguido, pero al parecer han conseguido que la clase política estadounidense en estos meses preelectorales les dé el ok. Y esto parece que es porque, claro, toda esa escalada no tiene... Eso es lo peligroso, iba a decir, porque toda esa escalada no tiene ningún sentido por sí misma. Israel no tiene capacidad militar de enfrentarse, además de los enemigos que tiene ahora, que están ya combatiendo contra él, pues a Líbano, Siria e Irán. No puede. El único objetivo, el único sentido de esa escalada es arrastrar a Estados Unidos. Entonces, el objetivo de Israel es poner en marcha una escalada a la cual consigan arrastrar a Estados Unidos. En principio, han conseguido que Estados Unidos, durante estos meses por lo menos, aparentemente mire hacia otro lado, y esto es lo que realmente hace muy preocupante, muy peligrosa la situación en este momento.
Bueno, pues una situación peligrosa, cada vez más tensa en Oriente Medio, cada vez más actores, más frentes abiertos. Estados Unidos no termina de parar los pies a Netanyahu, más bien todo lo contrario. Después de los vítores que vimos la semana pasada, José María, ¿hacia dónde va la tensión en Oriente Medio? Si crees también que el ataque por parte de Israel es inminente en Líbano. Bueno, eso parece, ¿no? Y desde luego, pues Hezbollah también se lo ha puesto, ha contribuido, ¿no? Para que esas expectativas, pues probablemente se lleven a cabo. No sé lo que se habrá negociado debajo de la mesa, no sé las conversaciones que haya podido tener el ministro Netanyahu con el presidente Biden y sus asesores en la Casa Blanca sobre cómo, cuándo, hasta qué punto, ¿no? Y con qué virulencia debe de ser ese ataque defensivo, ¿no? Que es como se enfoca desde Israel, o bien hasta cuáles deben de ser los objetivos militares, ¿no? Desde luego que eso es algo que está pactado y que está consensuado con Estados Unidos. Otra cosa es ver cómo puede eso afectar en la agenda norteamericana, porque desde luego el Partido Demócrata es donde más fisuras, o dentro de los votantes del Partido Demócrata, mejor dicho, es donde más fisuras se han visto a la hora de apoyar a Israel de forma clara y evidente y con poca crítica, ¿no? Entonces, bueno, sector joven, sector urbano, minorías están apoyando claramente la causa palestina, y eso dentro del Partido Demócrata puede generar también algo de tensión, sobre todo porque Kamala Harris va a necesitar, como posible, ¿no?, muy probable candidata contra Trump, movilizar todo el voto que pueda el 5 de noviembre. Por lo tanto, estos son el tipo de cuestiones en política internacional que desde Estados Unidos se siguen muy de cerca y que crean un gran debate interno, y que desde luego causan esas fisuras en el Partido Demócrata, no tanto en el partido adversario, en el Partido Republicano, y que pueden hacer que cambien determinados factores a la hora de emitir el voto desde el punto de vista de ser democrático, de minorías o de gente que no está de acuerdo, que en forma de protesta pues votará otra opción o directamente se quedará en casa, y que pueden afectar el futuro de Estados Unidos. Es cierto que posiblemente, si a Netanyahu le preguntan en privado si prefiere una administración republicana con un segundo mandato de Trump o bien un gobierno continuista de Kamala Harris, probablemente escoja la primera opción, porque Trump siempre se ha mostrado, tanto en su primer mandato como ahora como candidato presidencial, claramente alineado con la posición de Netanyahu. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a ver cómo saltan otros players, otros jugadores regionales, como el propio Erdogan, que ha dicho que no descarta una intervención en Israel, y Erdogan ha sido un poco o ha actuado como policía en esa misma región en los últimos años. Y tenemos el ejemplo de la intervención en Nagorno-Karabaj, en apoyo de un país aliado y étnicamente parecido a Turquía o con orígenes comunes, que es Azerbaiyán, y por otro lado esa intervención en Libia. Por lo tanto, Erdogan está buscando también erigirse en campeón regional, y bueno, y no descartaría también esa posible intervención. Y por ahí podría venir algo la escalada, o sea, no es la escalada que todos esperábamos, donde ya fuera tocando Líbano o tocando Yemen saltará Irán, que ya lo ha hecho, y que Irán pues ha tomado una medida sin precedentes, que fue la del envío de esos cientos de misiles a Israel. Pero aquí ya estamos hablando de un posicionamiento mucho más real, donde ya se habla de invasión, se habla de enviar tropa terrestre, y donde se habla ya de un conflicto abierto con Israel. Por lo tanto, estamos también, aunque sean las declaraciones verbales de los máximos dirigentes de países tan importantes como Turquía, estamos entrando en un nivel distinto y un nivel de escalada. Es cierto que Erdogan, quizá ante una llamada
Joe Biden o en el futuro del presidente Trump o del mismo presidente Trump como candidato presidencial pueda repensar sus declaraciones o se queden simplemente en una pose que además le viene muy bien de cara a la situación interna en la que está Turquía, pues dirigirse en campeón regional y de príncipe y garante de la paz y del curso islámico en el Levante mediterráneo. Por lo tanto, pues bueno, son declaraciones que hay que tener y hay que saber leer dentro de lo que está pasando en política nacional en Turquía, pero también en lo que es el contexto internacional. Contexto de estas nuevas tensiones, este nuevo actor, aunque es cierto que Netanyahu ya había sido criticado más de una vez por parte del propio Erdogan, pero bueno, pues no es la primera vez. Ahora sí que habla de intervenir directamente en el conflicto. Emiliano, quiero preguntarte por esta cuestión, ¿cómo ves la tensión en Oriente Medio y sobre todo las opciones de Israel de atacar Líbano? Bueno, atacarlo ya lo está atacando, es decir, porque hoy acaba de bombardear y ha matado a 4 más. Ayer estuvo bombardeando ya no solamente en el sur, sino también en el este, supuestamente almacenes de armamento de Hezbollah. Entonces lo que está haciendo son operaciones muy quirúrgicas todavía, puesto que yo creo que las conversaciones mantenidas con el, de momento, presidente, y en su caso con la presunta candidata a su sucesión, Kamala Harris, están presionando al gobierno de Netanyahu para evitar, por supuesto, hacer un cese el fuego en ese proceso negociador también con Egipto y Qatar respecto a la entrega de rehenes y hacer un cese el fuego en Gaza y Cisjordania. Pero recordemos que también creo que es importante cuando se habla del discurso Netanyahu en el Congreso, los vítores venían de la parte republicana. Es decir, si veíamos alguna imagen de las pocas que pusieron en el debate de la bancada demócrata, veremos que no había tal entusiasmo. Es decir, que hay también la televisión encargada de transmitir ese discurso, que era bastante para el propio electorado israelí y para el lobby israelí en Estados Unidos, pues los demócratas no tenían apoyo. De hecho, pues la propia vicepresidenta no estuvo presidiendo, tampoco estuvo presidiendo la que debía sustituirla. Al final fue el representante del Comité de Exteriores del Senado el que estuvo ahí y que veíamos cómo a veces aplaudía y cómo no. Es decir, que realmente la imagen de Netanyahu en su discurso y su visita a Estados Unidos no es tan exitosa como algunos medios han mostrado, puesto que los demócratas tienen claro la desproporcionalidad del gobierno de Netanyahu y que, por lo tanto, pues Netanyahu está esperando el momento para no voy a entrar en el Líbano hasta que no haya elecciones en Estados Unidos y gane mi amigo Trump, que ahí es donde tendría el apoyo absoluto a entrar. Y luego también es bastante significativo respecto al bombardeo de Hezbollah en los altos del Golán, que el ministro de Defensa apareciera allí en el lugar del impacto, puesto que es de una comunidad drusa. Recordemos que los drusos forman parte también del gobierno libanés. Por lo tanto, yo creo que también fue una estrategia por parte del gobierno israelí para tratar de establecer lazos con los drusos en el gobierno de Líbano y, por lo tanto, tener también un aliado dentro del propio gobierno libanés, que ya sabemos que, bueno, por llamarle gobierno, puesto que, como sabéis, la estabilidad política en el Líbano, pues con esas facciones enfrentadas es harto difícil, pero yo creo que van a mantener una táctica, digamos, de mero bombardeo, de carácter defensivo sobre fuerzas o posicionamientos estratégicos de Hezbollah en la zona del Líbano. Y también es importante destacar cómo el presidente al-Assad de repente ha hecho un viaje y se ha reunido con Putin, yo creo en un intento de demostrar, en su caso a Israel y en su caso también a Turquía, porque recordemos que también hay tensiones entre Turquía y Siria, su alianza con el señor Putin a la hora de defenderse de un eventual ataque o también bombardeos selectivos por parte de Israel en territorio sirio. Turquía tiene ya bastantes problemas con el Kurdistán iraquí, que como sabemos no es un elemento pacífico. Y bueno, yo creo que la parte de Erdogan, las declaraciones es en el marco de el propio partido, es decir, que es un tema también interno de mover a sus bases internas y en ningún momento, sinceramente, creo que esté en condiciones, digamos, de llevar a cabo una intervención. Otra cosa que también recordemos
que un barco turco fue hundido y 10 ciudadanos turcos fueron muertos en el barco Marmara en una misión humanitaria, y han intentado hacer alguna otra misión humanitaria de asistencia a Gaza y no se les ha permitido desde puertos turcos. Entonces, yo creo que es un intento de incrementar un poco, digamos, la posición de Turquía, que es uno de los principales, digamos, elementos, ejes que se va moviendo hacia Putin para lograr el acuerdo del grano, que se va moviendo apoyando a Hezbollah o a Hamas incluso, porque también hay algunos que están refugiados o viviendo en Turquía. Entonces, bueno, forma parte de la idiosincrasia del señor Erdogan, que se mueve en todos los bandos intentando ejercer ese protagonismo.